en una sola celebración. Es una sola celebración comenzando hoy hasta el domingo, pero dividida en varias partes. Y la celebración de hoy es una celebración bien rica en signos y símbolos que nos ayudan para fortalecernos en nuestra vida espiritual. Por eso hoy vamos a tener muchos símbolos y signos aquí en esta liturgia. Pero también conmemoramos la celebración o la institución de dos grandes sacramentos, que son los que nos llevan como a la plenitud de nuestra vida católica. El sacramento de la Eucaristía, de la Sagrada Eucaristía, que es el culmen de nuestra vida católica, pero también el sacramento del sacerdocio. No puede haber el uno sin el otro. Un sacramento depende del otro. La Eucaristía depende del sacerdocio y el sacerdocio depende de la Eucaristía. Son dependientes el uno del otro. No puede haber Eucaristía sin sacerdote, ni sacerdote sin Eucaristía, porque la plenitud del sacerdocio se lleva a cabo en la celebración de la Eucaristía. Aunque celebran los demás sacramentos, especialmente la confesión, que es otro de los grandes sacramentos, pero la Eucaristía es el sacramento más sublime y más grande que el sacerdote celebra. Por eso hoy también recordamos a los sacerdotes, porque si no hay sacerdotes, no hay Eucaristía. No hay Eucaristía. Puede que haya sacerdotes y no haya Eucaristía, pero si no hay sacerdotes, no hay Eucaristía. Cuando hablo de que pueda que haya sacerdotes y no hay Eucaristía, porque puede que haya sacerdotes que no celebren la Eucaristía. Puede que hay muchos sacerdotes que no celebran la Eucaristía, pero no puede haber Eucaristía sin sacerdote. Necesariamente para celebrar la Sagrada Eucaristía tiene que haber un sacerdote válidamente consagrado. Válidamente consagrado. Porque también hoy día encontramos muchas sectas como los presbiterianos, los episcopalianos, los anglicanos, los metodistas, los luteranos, que celebran un rito similar. Ustedes entran al templo y a veces no ven la diferencia, ni siquiera en los templos, porque los templos se parecen. Celebran un rito similar, pero la Eucaristía es algo simbólico. Y ellos lo enseñan abiertamente, es algo simbólico. Para nosotros los católicos, la Eucaristía es real. Es un acontecimiento real. ¿Y qué sucede en la Eucaristía? Esto es bien importante, pero lo vamos a explicar el día de hoy. ¿Qué sucede en la Eucaristía? En la Eucaristía se da el sacrificio de Cristo. Es como el centro, es lo más importante, lo más sublime. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que sucede en la Eucaristía. Por ejemplo, se celebra sobre el altar. También para que haya Eucaristía tiene que haber altar. Aunque sea de piedra. Pero tiene que haber un altar. Necesariamente. Porque es donde se da el sacrificio. Por eso es bien importante. Para que haya Eucaristía tiene que haber un altar. Donde el sacerdote va a ser la Eucaristía. Y por supuesto tiene que haber sacerdote. Tiene que haber sacerdote. Entonces, tiene que haber altar y tiene que haber sacerdote para que haya Eucaristía. Si no, no hay. Y vuelvo y repito, sacerdote válidamente consagrado. Válidamente consagrado. Porque, por ejemplo, los luteranos, los episcopalianos, los metodistas, los presbiterianos, los anglicanos, son sacerdotes, pero no válidamente consagrados. Ellos no están válidamente consagrados, porque no tienen la sucesión apostólica. El obispo que los nombra no tiene la sucesión apostólica, por lo tanto, la consagración no es válida, simplemente no hay consagración. No hay consagración. Por eso tiene que haber sacerdote válidamente consagrado. Que un obispo válidamente consagrado haya consagrado ese sacerdote. Así como el Señor lo instituyó el Jueves Santo.
Cuando les dijo, hagan esto siempre en memoria mía. Es ahí donde el Señor da una orden, por eso conoce como el orden sacerdotal, como conoce el sacramento, el orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque el Señor les da una orden a los apóstoles. Hagan esto siempre en memoria mía. Y eso lo hace cuando el Señor instituye la Eucaristía, cuando les da su cuerpo y cuando les da su sangre. Nos dice el Evangelio que el Señor se sentó a la mesa con los 12. Y esto es bien importante también. Dice, en la mesa donde estaban compartiendo la última cena, que es lo que conmemoramos el día de hoy, la cena de Pascua o la última cena del Señor. Se le conoce como la última cena porque fue la última que el Señor comió. Por eso se conoce como la última cena. Pero en realidad el Señor estaba celebrando o comiendo la cena de Pascua. Lo que leíamos en el libro del Éxodo, la primera lectura. El Señor se reunió con los 12 apóstoles para comer la cena de Pascua. Pero como fue la última del Señor, no se conoce como la última cena, porque fue la última cena que el Señor comió con sus apóstoles. Y en esa última cena solamente se reunió, o al menos los evangelios es lo único que nos narran, no hay otra fuente en la Biblia. Solamente se reunió con los 12 apóstoles. Y él tenía una gran cantidad de discípulos, muchos. Y entre esos discípulos había muchas mujeres que lo seguían, muchas. Cuando leemos la Biblia encontramos que había muchas mujeres que seguían al Señor, se habían hecho discípulos del Señor. Pero apóstoles solamente tenía 12, y esos 12 eran varones, hombres, varones. Y con ellos 12 fue con los que celebró la cena de Pascua, y a esos 12 fue a los únicos que les dijo, hagan esto en memoria mía. Fue a los únicos que consagró o que les dio el poder para celebrar la Eucaristía, a esos 12 hombres. Por eso la iglesia desde entonces, siempre en la jerarquía de la iglesia, tanto en los obispos como en los presbíteros, siempre ha tenido varones como sacerdotes o como obispos. Y eso muy difícil se va a poder cambiar, porque estaría entonces cambiando la doctrina del Señor. Lo que él eligió a 12. Claro, él tenía muchos discípulos, pero fue a los únicos 12 a quien les dio esa autoridad, a quien les dio ese poder. Y recordemos que había una mujer bien importante en ese tiempo, y esa mujer era la Santísima Virgen María, la mamá del Señor, nada más y nada menos. Pero a ella el Señor no le dijo, haga esto en memoria mía, ni a las demás mujeres. Y María es María, le damos un lugar, la mujer más importante de la historia, la más importante de la historia, porque fue la madre de Dios, es la madre de Dios, y ninguna otra mujer ha sido la madre de Dios, solamente ella. Y aún así el Señor no le dijo, siéntate aquí con nosotros. No, y era su mamá. Y esto es bien importante, porque era la cena de Pascua, y en la cena de Pascua se reunía toda la familia para comer la cena de Pascua. Pero en esta cena de Pascua el Señor se reunió solamente con los 12 varones, los 12 apóstoles. Es lo que nos narra la palabra de Dios. Tanto que ese mismo día les lavó los pies a ellos. Y es otro de los símbolos bien importantes de esta celebración, donde el Señor exalta el mandamiento del amor, pero también una de las virtudes importantísimas en la vida del cristiano. ¿Cuál es esa virtud? La humildad. Y esa virtud sí la vivió la Santísima María. Pero el Señor rescata en esta celebración, cuando Él se reúne con los 12,
rescata esta virtud, porque es bien importante, porque la humildad nos lleva a Dios. La soberbia nos lleva al diablo. Así. Porque la soberbia viene del diablo. Por soberbia vino el pecado al mundo, vino el engaño. Pero por humildad, que es lo de nuestra Madre Santísima, vino la salvación al mundo. Por eso el Señor quiere rescatar esta virtud de la humildad cuando Él personalmente le lava los pies a sus apóstoles. Eso solamente lo hacía el esclavo. El esclavo era el que le lavaba los pies a su amo. Cuando llegaba del campo o cuando llegaba de algún lado, era el esclavo, el sirviente, el siervo, el que le lavaba los pies. Por eso cuando el Señor le lavaba los pies, Pedro se puso al brinco. Hablo con palabras un poquito fuertes, ¿no? Pedro no quería, porque era su maestro, era su amo. Y como él le iba a lavar los pies a un simple discípulo seguidor de él. Por eso Pedro dice, a mí no me lava los pies. Tú no te vas a rebajar hasta ese lugar, a lavarme los pies. Y el Señor lo corrige. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Pero él no lo hacía por orgulloso. Él sabía que solamente eran los esclavos los que le lavaban los pies al Señor, a su amo. Y aquí es el Señor, el maestro, el que le va a lavar los pies. Pero vamos a otro contexto, porque aquí comienza la historia. Más adelantito, y en el mismo momento, lo leíamos ayer y el miércoles, ayer y el martes, lo leíamos en el Evangelio de San Juan y en el Evangelio de Mateo, que el Señor fue vendido por 30 monedas de plata. Eso lo reflexionamos el día de ayer y el martes. Y es entonces aquí donde el Señor comienza a vivir ya desde entonces su papel, su situación. El Señor es vendido como un esclavo. Era el precio que se pagaba por un esclavo. 30 monedas de plata. Y el Señor fue vendido en 30 monedas de plata, que fue vendido como un esclavo. Por eso ya el Señor dice, bueno, pues me van a vender como esclavo, pues ya comienzo a ejercer mi trabajo. Y comienzo con ustedes a lavarle los pies. Entonces, por eso, aquí el Señor enaltece la virtud de la humildad. Como Él, siendo el maestro, siendo Dios, realiza el trabajo más bajo de todos. El de lavarle los pies, enterrados, llenos de mugre, a los apóstoles. Porque ellos caminaban en guaraches por la tierra, por el desierto. El Señor le lava los pies a ellos. Es el rebaje del punto, pero lo hace por un motivo. Y es como comienza el Evangelio diciendo: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Entonces el Señor realza y rescata el mandamiento del amor. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros como yo los he amado, o como yo los amo. Y no hay amor más grande, dice San Juan, bueno, dice el Señor en el Evangelio de San Juan, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos, les dice el Señor a los apóstoles. San Juan capítulo 15, ustedes son mis amigos. Y yo voy a dar la vida por ustedes. El Señor nos deja el gran mandamiento del amor. Y dice el Señor al joven rico:
En estos dos mandamientos se lleva a plenitud toda la ley y los profetas. Ahí se resume toda la ley y los profetas en estos dos mandamientos. Entonces, y eso lo vive en este Jueves Santo o en esta cena de Pascua. El Señor exalta el mandamiento del amor con los suyos. Por eso este día es grande, es uno de los días más solemnes, porque se instituye el sacramento de la Eucaristía, que es donde el Señor se nos da en su totalidad. Tomen y coman, porque esto es mi cuerpo. Dice, y lo dio a ellos. Tomen y beban, porque esta es mi sangre, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Es ahí donde se lleva a plenitud el mandamiento del amor. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros los católicos somos bendecidos. Somos bendecidos. Porque tenemos la oportunidad de celebrar el sacramento de la Eucaristía, donde tenemos esa comunión plena, pero se llama comunión. Tenemos esa comunión plena con el Señor. Y aquí tenemos 4 jóvenes que en esta Pascua ellos van a vivir esa comunión plena con el Señor cuando reciban el sacramento de la Eucaristía, cuando hagan su primera comunión. Ellos van a hacer su primera comunión y van a tener esa comunión plena con Cristo. Y espero que no sea la primera y la última. Y eso le compete a los papás y a los padrinos. Ustedes, padrinos, no están ahí para estar de lujo. Porque van a estar de lujo, mejor digan no. Digan no. Ustedes están ahí para guiar a sus ahijados a que vivan la fe a plenitud. Son responsables. Son responsables. Por eso lo eligieron como padrinos. Porque son responsables de la salvación de estos jóvenes. O niños todavía, algunos, ¿no? Son responsables. Al igual que los papás, claro. Al igual que los papás. Y ustedes jóvenes, que van a ir a la primera comunión, ya ustedes son responsables. Porque ustedes ya se prepararon por su cuenta. Y ya saben a lo que se enfrentan. Y si no la practican, a quien más se le da, más se le exige. El día del juicio se van a acordar de mí. ¿Qué? Cuando digan, hombre, te bautizaste, hiciste una comunión, y la última, ya no volvió a comulgar, ya no volvió a vivir esa comunión con el Señor, ya no lo volvió a acompañar, ya no volvió a estar con Él en su sacrificio, lo abandonó. Y esperamos que no seamos desagradecidos e ingratos, que dejamos al Señor solo en su sacrificio, que es lo que realmente pasa en la Eucaristía, el sacrificio del Señor. Él muere ahí en el altar y se nos da en comunión, se nos da su cuerpo en comunión para la vida eterna. Eso es lo que conmemoramos el día de hoy, cuando el Señor nos entrega su cuerpo como alimento para la vida eterna. Es algo grande, por este día es grande. Y cada día que celebramos la Eucaristía es un día grande. Cada día que celebramos la Eucaristía, celebramos, o más bien nos unimos al sacrificio del Señor. Nos unimos a Él. Y al coro de los ángeles, no al coro que nos canta aquí, que también son querubines, claro que sí, canta muy bonito, pero alrededor del altar hay un coro mucho más grande, mucho más poderoso alrededor del altar cuando estamos en el momento de la consagración, que es el coro de los ángeles, alabando y glorificando a Dios. Son muchos los que están alrededor del altar, alabando y glorificando al Señor en el momento de la consagración.
Eso es algo sublime, algo grande. Lo que pasa es que nos falta fe. Nos falta fe. Y por eso como que no pasó nada. Vinimos a la misa, bostezamos, nos quedamos dormidos, reímos la comunión y nos vamos y no pasó nada. ¿Por qué? Porque celebramos sin fe. Porque no le damos el valor que tiene la Sagrada Eucaristía. Pero si celebramos con fe, entonces es diferente. Experimentamos una sensación completamente diferente. Y la Eucaristía no son sensaciones, son hechos, son momentos que vivimos, reales que vivimos. Entonces, eso es lo que conmemoramos el día de hoy. San Pablo nos dice, termino con esto, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, del versículo 23 en adelante, San Pablo dice, yo recibí del Señor lo que a su vez yo les estoy transmitiendo. Esto lo está diciendo San Pablo mucho después de la resurrección del Señor. Yo diría que como 3 años, 4 años después de la resurrección del Señor. Pablo está diciendo, yo recibí del Señor lo que a la vez les estoy transmitiendo. ¿Y qué recibió él? Dice, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan en sus manos, proclamó la acción de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Son varias acciones. Tomó pan, dio gracias, lo partió y dio. Por eso el sacerdote proclama esas mismas palabras en la consagración, tal como están ahí en la Biblia. Dio gracias, lo partió, lo dio. Eso es bien importante. Y Pablo dice, y yo recibí eso del Señor. Yo lo recibí del Señor. Y resulta que Pablo ni siquiera conoció al Señor. Físicamente no lo conoció. Pero él dice así, en primera persona, yo recibí del Señor. Él no dijo, yo recibí de los apóstoles. No, dice, yo recibí del Señor. ¿Por qué? Porque haberlo recibido de los apóstoles es como si lo hubiera recibido directamente del Señor. Pablo estaba seguro que lo que los apóstoles le habían dado a él era como si el mismo Señor lo hubiera dado a él. Esa es la grandeza de la Eucaristía. Que es lo mismo como el día de hoy, cuando yo les doy la comunión, después de consagrar, es como si ustedes mismos la recibieran directamente del Señor. No del sacerdote, del Señor. Es igual. El que dice Pablo, yo recibí del Señor lo que a mi vez le estoy enseñando. Y es lo que ustedes están aprendiendo hoy, porque yo lo recibí del Señor. No de ningún hombre, del Señor directamente. A través, claro, del nombre, pero del Señor directamente. A través de mi consagración. Ustedes están recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo directamente del Señor. A través de mi consagración como sacerdote. Por eso hay que orar por los sacerdotes. Porque si no hay sacerdote, hoy casi que se quedan sin la misa. Déjame les cuento una anécdota rapidita. Casi que se quedan sin la misa hoy. Que me dieron un trancazo a las 2 de la tarde. Aquí por el tren, me dieron un trancazo, hay que poner un poquito más rapidito. Estoy saludando a San Pedro. Ok. Yo era buscando quién celebrara la misa hoy, pero gracias a Dios, aquí estamos. Es bien importante. Pero hay que orar por los sacerdotes. Hay que orar, ¿por qué? Porque si no hay sacerdotes, no tenemos Eucaristía. No tenemos Eucaristía. Es la realidad. Ninguna otra persona puede consagrar la Eucaristía. Aunque el obispo le diga, tú hágalo. No, porque tiene que estar consagrado. Primero el obispo lo tiene que consagrar como sacerdote. Y no hay Eucaristía. Pueden haber los demás sacramentos. El bautismo,
y el matrimonio. Pero ni la Eucaristía, ni la unción de los enfermos, ni la confesión, ni la confirmación, ni el sacerdocio. Cualquier persona puede celebrar el bautismo y el matrimonio. Son los dos únicos sacramentos que se pueden celebrar sin el sacerdote. Pero todos los demás sacramentos se requieren del sacerdocio. Todos los demás. Y muy en especial la Eucaristía, la confesión y la unción de los enfermos. Santiago dice, si hay un enfermo en su casa, llame a los presbíteros. No dice, llamen a cualquiera, llame a los presbíteros para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Es lo que dice Santiago en su carta, para la unción de los enfermos. Para la confesión, a quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados, dice el Señor a los apóstoles. A los apóstoles, no a los demás. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Hagan esto siempre en memoria mía. Se lo dijo a los 12, a nadie más. Por eso es bien importante eso. Y esos 12 fueron los que siguieron instituyendo a los demás, para que hasta el día de hoy en nuestra iglesia tengamos la celebración de los santos sacramentos por el sacerdocio. Porque cuando ustedes reciben el sacramento es como si lo recibieran directamente de Cristo. Esa es la grandeza del sacerdocio. Por eso oremos por los sacerdotes. Que el Señor nos bendiga, la Santísima María nos proteja y el Espíritu Santo nos siga dando la sabiduría para llevar a plenitud el Evangelio y la celebración de los santos sacramentos, para darle gloria a Dios por los siglos de los siglos. Amén.